pero no es menos cierto que el mercado de trabajo todavía está muy fuerte. Se sigue creando empleo en la economía norteamericana. Entonces ya eso es un signo de que no podemos decir que hay una recesión. Si el gobierno no hubiese otorgado subsidios, en este caso a los combustibles, esto hubiese sido inclusive una inflación de dólares. Hoy estamos pagando las consecuencias de las políticas un tanto exageradas de libre comercio. Saludos amigas, amigos, gracias por sintonizar Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos acompaña el doctor Antonio Ciriaco Cruz, ya en su condición de recién estrenado decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor, y felicidades por su triunfo en la UAS. Muchas gracias, Gustavo, siempre por tu gentileza de estar aquí contigo, siempre me invita. Bien, bueno, han pasado muchas cosas desde la última ocasión en que hablamos. Hemos visto en los últimos días, profesor, informes y declaraciones, recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario, algunos think tank, economistas, que tiene mucha gente que lo sigue, Peter Drucker, gente como esa que ha dicho, cuidado, la crisis no ha pasado. Y en Estados Unidos, el motor todavía, en gran medida la economía mundial, ya hay preocupación de que hay signos serios de recesión, además de la gran inflación. Claro, claro. ¿Qué podría ocurrir o qué debemos hacer en un país como el nuestro que por sí solo no podría aislarse del mundo, ¿no? Pero Gustavo, lo primero que uno tiene que definir el concepto de recesión, porque incluso en Estados Unidos hay un debate importante entre los economistas de que si la economía norteamericana ha entrado en un proceso de recesión. Que sería como esta inflación, porque entonces también claro, hay precios altos. Entonces con precios altos y un proceso ya de desaceleración de la economía fuerte, estaríamos en una de esta inflación. Sin embargo, yo creo que la situación que está viviendo el mundo es muy diferente un tanto a la situación que vivió en los años 70, cuando hubo claramente un proceso de estancamiento con inflación. Incluso en ese momento hubo un incremento en los precios de los energéticos, del petróleo básicamente, y eso tuvo un impacto en los costos de producción, pero también producto de una situación que venía arrastrándose de la economía norteamericana, de la cantidad de recursos que imprimió y que destinó para la guerra de Vietnam. Todo eso se fue acumulando y generó un proceso recesivo, claramente. Ahora, en estos momentos, si bien es cierto que la economía norteamericana, que es la economía más grande del planeta, y que nosotros en la República Dominicana claramente dependemos mucho de ese ciclo económico, tú observas que si bien es cierto que ha habido un proceso de desaceleración o crecimiento, vamos a decir, negativo con respecto a trimestres anteriores, pero no es menos cierto que el mercado de trabajo todavía está muy fuerte. Se sigue creando empleo en la economía norteamericana. Entonces ya eso es un signo de que no podemos decir que hay una recesión. Yo creo que las recesiones hay que verlas también vinculado con la evolución del mercado de trabajo. El último informe, el más reciente del mercado de trabajo, incluso estuvo muy por encima de las expectativas que los economistas esperaban. Hubo un incremento de la cantidad de empleo, por lo tanto, yo creo que lo que está ocurriendo en el caso de la economía mundial y la economía norteamericana es un proceso de desaceleración, pero no podemos decir que es un proceso. Todavía no hay signos claros de recesión. No. Me extraña el hecho, bueno, si el trabajo se mantiene, quiere decir que por lo menos está asegurada. Hay un nivel de empleo que está asegurada la demanda. Exactamente. Porque si se cierran empresas y se pierden los trabajos, entonces se cae la demanda y eso sí es un signo claro de recesión. Claro, porque hay un despido de personas y son personas que son productivos, que generan productos. Sin embargo, todavía
el mercado de trabajo está totalmente, vamos a decir, lleno. Bien, Y lo eso que es un sí elemento. es innegable es una inflación que no ha habido manera de que se pueda contener. No, claramente que ese es el problema del mundo hoy en día. Yo creo que en esencia la inflación que está viviendo el mundo, más que una inflación de carácter monetario, es una inflación de carácter energético, vamos a decir. Los precios de la energía se han incrementado, petróleo, gas natural, el carbón mineral. Pero también hay un tema de cuellos de botella en la producción de commodities, y básicamente de commodities de origen agropecuario. Situaciones vinculantes con el conflicto bélico Rusia-Ucrania han generado restricciones en importantes insumos que se consumen a nivel planetario. El caso del maíz, por ejemplo. Estamos hablando de que Ucrania es uno de los principales productores de maíz. O el caso incluso de minerales y metales que se utilizan en la fabricación del sector automotriz. Por ejemplo, por primera vez, un país, oye esto, por primera vez en los últimos 14 años, Alemania tiene un déficit en la balanza comercial. Mes tras mes, desde el año 2014, tenía un superávit y ahora está enfrentando un déficit. ¿Por qué? Porque tiene dificultad en conseguir una serie de minerales y metales que se utilizan en la fabricación, obviamente, del sector automotriz. Y Alemania es un exportador neto de automóviles y vehículos. Entonces, eso es un elemento para que tú veas cómo una situación producto de ese conflicto bélico está afectando a uno de los países más exitosos en términos, por ejemplo, de exportaciones. Entonces, eso está ocurriendo también en el mundo. ¿Dónde se concentra la inflación? En el incremento de las gasolinas, de los combustibles y en el incremento de los alimentos. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos, pero no solamente desde los últimos 40 años no se veía esos niveles de inflación, sino también que en otros países que son netamente importadores de materia prima, como el caso de la República Dominicana, nosotros somos un país netamente importador de todo tipo de combustible, de petróleo, de gas natural, de carbón mineral. El 75% de nuestra matriz energética está conformado por esos tres tipos de combustible. Pero además, cuando tú observas productos importantes que tienen un peso importante en la canasta básica familiar, como el caso del pollo, el pollo necesita maíz, el pollo necesita soya, o la producción de cerdos. Todo eso tiene un impacto. Y cuando tú observas el componente fuerte de la inflación en la República Dominicana, ¿se concentra en qué? En alimentos, combustible, bueno, en el caso de las viviendas, porque los costos de los materiales se han incrementado. Entonces, hasta que esa situación, y el fondo lo señala, el documento del fondo, un documento que yo creo que es bueno que se descargue completo, 104 páginas, que está colgado en su página web, habla de los riesgos que tiene esta economía. Y uno de ellos claramente es el tema del conflicto bélico Ucrania-Rusia y obviamente el comportamiento La gran pregunta, de la profesor, Reserva es Federal. ¿cómo uno puede eso terminarse mañana, como durar mucho Claro, tiempo, porque claro, uno no sabe? claro. Y aún cuando se termine, los efectos no se van de inmediato, porque es lo que Claro. pasó con la pandemia. Un efecto Aparentemente cola. la pandemia estaba controlada, pero los efectos del cierre de la economía Claro. todavía están y Así se es. combinan con esta guerra. ¿Qué podría hacer un país como este, digamos, para ir buscando alguna vía de solución? Mira, tú sabes que el mismo informe del fondo habla de la capacidad de resiliencia que ha tenido la economía dominicana. Es una economía con mucha diversidad, es muy diversa. Tiene un sector agropecuario que responde básicamente y ha respondido a situaciones de coyuntura de crisis. Las remesas de los dominicanos todavía se mantienen, pero también hay un proceso importante de producción y exportación de un mineral como es el oro, que es un activo refugio. Además, se ha convertido en un gran centro logístico y es atractivo para la inversión extranjera. Ahora, ¿qué yo pienso? Nosotros somos un país que dentro de este conflicto, como somos importadores netos de petróleo y de commodities,
eso es un elemento que pesa mucho. Si esto se prolonga, claramente la economía dominicana, en primer lugar yo creo que habrá un cambio en una tendencia que en los últimos años ha venido cambiando, que es el tema del endeudamiento. Si tú analizas, Gustavo, en el año, plena pandemia, el peso de la deuda consolidada fue alrededor de un 70%. Luego, 2021, bajó hacia un 62%. Y las proyecciones que hace el fondo para este año es que termine en un 59% del PIB. Y si esto se prolonga, esa tendencia un 57% en el 2023. No solamente la deuda del sector público no financiero, sino también del Banco Central, incluyendo la deuda del sector eléctrico. Ahora, si esta situación de riesgo se prolonga, necesariamente habrá que cambiar esa tendencia y el gobierno tendrá que endeudarse más, porque no tiene otra salida. Bien. Otra salida para seguir incluso subsidiando sectores vulnerables. Para mantener la situación con cierto control. Con cierto control. Vamos a una pausa, profesor, y volvemos. Continuamos con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían, digamos, los aciertos de la presente administración de gobierno como para que el Fondo Monetario, incluso también la FAO, emitió un documento diciendo que se había logrado, ¿verdad?, contener el hambre? ¿Dónde han estado los aciertos? Porque este es un gobierno que recibió un país y un mundo en crisis. Claro, claro. No, yo pienso que en primer lugar hay que decir lo siguiente. El hecho de tú establecer mínimamente una protección a los grupos vulnerables ha contenido los niveles de inflación en la República Dominicana. Pudiesen ser mucho más altos. Por ejemplo, la inflación anualizada, según el último informe del Banco Central, es alrededor del 9.47%. Incluso si el gobierno no hubiese otorgado subsidios, en este caso a los combustibles, esto hubiese sido inclusive una inflación de 2 dígitos. Hasta la fecha, el gobierno, y el mismo fondo lo señala, las transferencias que ha hecho, producto del choque de los incrementos en los precios de los combustibles a nivel internacional, es alrededor del 0.6% del Producto Interno del PIB. Monetariamente, ¿cantidad? Estamos hablando de alrededor de 35.000 millones de pesos. Lo ha destinado no solamente para contener el incremento en los precios de la gasolina, sino también los subsidios que se dan a través del INESPRE para mantener los alimentos a precios asequibles. Yo creo que eso va en la tendencia que están haciendo la mayoría de los gobiernos. Otros lo están haciendo diferente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos u otros países sudamericanos han disminuido el precio de los impuestos a las gasolinas. Aquí eso no se puede hacer por el hecho de que los impuestos a las gasolinas constituyen un componente importante de los ingresos que tiene el Estado en términos tributarios. Entonces, yo creo que eso es un elemento que hay que seguirlo manteniendo. También el gobierno creo que debe seguir fortaleciendo el sector agropecuario. Siempre es importante tener una oferta agropecuaria ante situaciones de disrupciones en la cadena de suministro, retrasos en la cadena de suministro. Escasez no estamos sufriendo. Entonces, es mejor no tener escasez que combinar la escasez con incremento de los precios. Que sería terrible. Que sería terrible. Por lo tanto, yo creo que en la medida que se vaya fortaleciendo programas como el que se anunció, que creo que Siembra República Dominicana, yo pienso que eso es un elemento dentro del contexto que se está viviendo que hay que seguir fortaleciendo. La producción nacional en un contexto de crisis es el elemento más importante para blindar una economía. Bueno, tanto así que un país que es una potencia agrícola como Argentina, claro, decidió
que iba a limitar mucho las exportaciones, Claro, porque claro. quiere tener abastecimiento suficiente para su país. No, y eso es muy importante porque ante las restricciones que hay en el mundo, hay regiones tradicionalmente muy vulnerables, como es la región o el continente africano, donde hay posibilidad en algunos países de incremento de la inseguridad alimentaria, incluso en casos extremos de hambruna. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones difíciles. Por ejemplo, Ucrania ha tenido dificultad, no solamente en cosechas de maíz, sino también en la siembra de maíz. Lo mismo ha pasado con Rusia. Y eso te augura y te proyecta que importantes materias primas, como el trigo, como el maíz, como la grasa comestible, pudiesen tener no solamente incremento en los precios internacionales, sino también restricciones en su oferta. Y eso claramente nos tiene que enviar a nosotros una señal para precisamente seguir fortaleciendo el sector agropecuario. Yo creo que esos son los elementos que nosotros tenemos que tener presentes. Es una situación difícil, muy difícil, y yo pienso que hay que buscar siempre, vamos a decir, no el segundo óptimo, sino el tercer óptimo para mantener Bueno, es tan situaciones difícil como que las que estamos viviendo. cuando todo esto se fue empeorando, voces importantes en Estados Unidos dijeron, tenemos que volver a sembrar América. Claro, claro. Porque uno había escuchado el relato de que ellos producían y eran autosuficientes en todo, pero Claro. parece que no. Claro. Porque entonces de pronto, oh, sorpresa, descubrimos que Rusia y Ucrania son los graneros del mundo hoy. Que nosotros veíamos, Gustavo, a esos países, más Ucrania, como países muy lejos, y pensábamos que no tenían una capacidad. Rusia, por el tema de la Guerra Fría, siempre se veía a Rusia como, y lo es, como un poder militar, pero nunca se vio a Rusia como un poder dentro del concierto de productores de materia prima y de metales y en la industria también. industria. Sí, sí. Pero eso lo vimos muy lejos. Yo creo que hoy estamos pagando las consecuencias de las políticas un tanto exageradas de libre comercio, que en muchos casos, que los Estados Unidos han sido víctimas de eso y se han dado cuenta de que en un mundo como el de hoy, donde hay un proceso de desglobalización, se dan cuenta de que ese exceso de apertura le ha quitado a ellos capacidad para producir bienes que antes producían. Porque privilegiaron a unos grupos Claro. económicos que fueron a buscar mano de Claro. obra barata. Claro. Porque no es que los chinos y los mexicanos No. fueron a punta de pistola a robarse los empleos. No, fue un proceso que se dio. Que los propios norteamericanos, Claro, las élites, auspiciaron. Sí. Entonces, muchas veces nosotros, y es lógico, una cantidad de dominicanos vive allí, una cantidad de dominicanos van y estudian allí, reproducen prácticamente esos esquemas. Y fíjate, y pongo el tema, porque la República Dominicana producía maíz, la República Dominicana producía sorgo, y eso con el paso del tiempo se fue diluyendo. Y ahora que tenemos una industria importante, quizás de la más importante, que es la industria avícola, que te produce, Gustavo, 18 millones de pollos. Bueno, hay que ver lo que son esas granjas Claro. en Moca, La Vega, esa zona. ¿No? En Licey, Licey, tanto de pollo, produciendo huevos, claro, cerdo. Y exportan a Haití. Sí, Entonces, pero que ahora también con el problema que tiene el vecino, con el eso problema que restringe un tiene el poco la vecino, cosa. restringe un poco las exportaciones, restringe la producción, pero ahora con estos costos de producción, producto de que los insumos se han incrementado, nos hemos dado cuenta de que, bueno, no tenemos una base mínima de esos insumos a nivel nacional y estamos ahora a expensa del mercado internacional. El mercado internacional, las cadenas de suministro están concentradas en zonas como China, Vietnam, en Asia, y allí también tienen sus problemas, porque China tiene una política anti-COVID que cada vez que surge un brote cierra una ciudad, pero no una ciudad de 20.000 habitantes, de 14 millones de gente. Un barrio ahí tiene más gente que República Claro, Dominicana. así es, demasiado grande. así. Entonces todo eso no tiene que poner a pensar en que la cadena de suministro hay que acercarla un tanto más a la región. En otras palabras, profesor, tenemos que seguir trabajando los países, teniendo siempre una especie de plan B y hasta C. Así es. Porque, como bien dijimos, esto puede pasar de hoy a mañana
y los efectos se mantendrán, pero bien, pero de prolongarse. Pero mira, Gustavo, el caso del arroz es un caso muy aleccionador. Cuando vino ese proceso de apertura, aquí incluso muchos economistas dijeron que dejáramos de producir arroz. De producir arroz. Eso sería una hecatombe. Una hecatombe. Sin embargo, la República Dominicana ha sido tan eficiente en ese sentido, de que no se descuidó, somos autosuficientes en arroz. Y claramente tú no has escuchado ningún ruido durante todo este tiempo de que el arroz es escaseado. Que sería difícil porque es la principal caloría del pueblo dominicano. Y además que dependen una cantidad de pequeños productores, de más casi de 500.000 de productores a nivel nacional. Y el arroz, el cultivo del arroz se produce en 21 provincias de 32 provincias y en 8 son importantes. De manera que yo creo que eso es un ejemplo de cómo nosotros hemos cuidado un cultivo tan importante y que a pesar de esas políticas que han venido durante las últimas décadas, sin embargo hoy no cometimos ese error. Sí. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que esto puede significar, si es que ya hay divisas que dejarán de tener esa hegemonía y si surgen otras. Claro. Vamos a ver, vamos a la pausa. Otro asunto que tiene que ver con esta situación de la economía ahora es que muchos dicen que ya el dólar norteamericano quizá va a empezar su declive y dejará de ser, si no la divisa más importante, va a compartir ese papel, ese sitial, con otras divisas. Ahí está el pugilato con el euro, pero sorpresa, el amigo Putin ha dicho, páguenme en rublo. Así es. Y eso ha fortalecido la moneda rusa, que además venía ya en una conversación con China para hacer otro banco que le haga como competencia al Banco Mundial. Y con Rusia y los BRIC y la cosa. ¿Eso es posible? Mira, Gustavo, los procesos y las transformaciones que se dan en la economía y mucho más en el caso, por ejemplo, de tú tener una moneda de reserva y esa moneda de reserva perder hegemonía, son procesos largos. Mira, Estados Unidos en el año 1950 representaba el PIB mundial, alrededor del 50% del PIB mundial. El PIB de Estados Unidos era el 50%. Es que venía Europa de una destrucción y todo. Hoy en día eso representa apenas el 23-24%. Fíjate que desde el 1950 hasta la fecha ha habido un proceso, un tiempo bastante prolongado, y el proceso ha sido lento, porque ha habido un proceso de recomposición de todo el orden económico mundial. China, que ya prácticamente tiene un comercio a nivel hemisférico mucho mayor que Estados Unidos, sin embargo, el yuan como moneda todavía no ha podido tener una presencia como el dólar. Kissinger lo dijo una vez, dijo que el país que domina la moneda domina el mundo. Bueno, históricamente y ha sido así. España un tiempo, claro, un tiempo. Francia, claro. Holanda. Y muchas veces el Imperio Británico. Claro, los procesos hegemónicos de una nación pues, duran 1000 años, o sea, milenios. Entonces, yo creo que lo que sí ha ocurrido, y eso se ve en términos tendenciales, un menor peso de la economía norteamericana, y con el paso del tiempo uno va a observar que también el dólar va perdiendo peso. Hasta ahora el dólar es el 65% de las monedas de reserva de los bancos centrales, todavía tiene un peso importante y es un proceso que se llevará mucho tiempo, pero yo creo que hay una tendencia que viene expresándose en la medida, por ejemplo, que los países asiáticos y China, que se ve como el gran ganador en estos procesos, sigue expandiéndose. En esa medida yo creo que uno va a ver un debilitamiento del dólar como una moneda hegemónica. Sin embargo, yo creo que falta todavía. Falta tiempo para eso. Falta tiempo. Y en una región, por ejemplo, si los BRICS se ponen de acuerdo, una economía como la de la India, que está creciendo claro. tremendamente, junto con la China, la rusa. Eso le quita, obviamente, capacidad, le quita espacio, porque ya el comercio, cuando se genera un comercio, se requiere una moneda que sustente el comercio. Los BRICS, que se incorpora
creo que Argentina, algo que no estaba, creo que Argentina se incorporó a un grupo de esto donde está China. En la medida que este bloque se fortalezca y toma la decisión de establecer una moneda común, en esa medida le va quitando peso. Que por cierto me llamó la atención que un gobierno muy pro norteamericano como de Jair Bolsonaro de Brasil, en todo este lío dijo, no, yo no voy a sancionar a Rusia, yo tengo negocio. No, porque ni a China. Al final, Gustavo, la mejor política y la mejor, vamos a decir, contacto que tú puedes hacer es el comercio. El comercio. Y el comercio va de una forma u otra estableciendo lazos que luego se hacen difíciles, porque al final los negocios predominan por cualquier tipo de cooperación. Sí. Entonces, fíjate en el caso, por ejemplo, de Rusia y Europa, con el caso del gas natural. O sea, los europeos dependieron tanto de Rusia que tienen un problema muy serio. Pero aún esas sanciones, para materializarlas, no son todos los países, o sea, han ido muy lentamente. Por eso mismo, porque al final hay un comercio y hay un intercambio a nivel y una dependencia que no es tan fácil tú obedecer producto de que alguien te diga, mira, vamos a bloquear a Rusia por la situación que ha generado. Cómprame a mí. Cómprame a mí. El embargo se puede decir que ha fracasado con Rusia, o por lo menos no ha tenido el efecto los efectos esperado. que se esperaban. Porque, como tú decías, el rubro se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque un país que sabe que tiene un vínculo muy fuerte y que esos países dependen de él, le dicen, no me pague en una moneda fuerte, págame en mi moneda. Y eso entonces ha fortalecido el ¿qué? El rublo, el peso. Han tenido que ir a comprar rublos, ¿no? Claro, al mercado. Entonces, los rusos en ese sentido están utilizando esa política de persuasión sobre la base de el poder que ellos tienen y que es obviamente el gas natural, y lo están utilizando como un mecanismo claramente de poner de rodilla a los países europeos. Bueno, gracias, profesor, por ayudarnos a entender estas cosas un poco más claras. O sea, tenemos que estar preparados porque quizá esto va para largo, uno no sabe, y hay que tener todos esos elementos de contingencia presentes para dar cualquier paso. Así es. Más en una economía pequeña. Lo más importante es que tengamos siempre presente que las situaciones en el mundo de hoy son cambiantes y un mundo lleno de incertidumbres. Así es. Gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.